Siendo como soy el tío que se la pasa analizando pelis de animación por internet, no suelo tener oportunidad de hablar de mis otras aficiones en el canal, y el mundo del cómic es quizá una de las más longevas. Tira cómica, manga, TVO español, superhéroes... Siempre he visto en las historietas un medio muy especial, que a través de sus formas, sus convenciones y sus recursos es capaz de contar historias de una manera que solo se podría hacer entre viñetas. Sin embargo, eso no ha impedido que se haya querido traducir el noveno arte al mundo audiovisual innumerables veces. Es una tarea compleja, y algunas de las historias más aclamadas del mundo del TVO no han conseguido tener adaptaciones a la altura, pues trasladar esta clase de historia al medio cinematográfico no es moco de pavo. Ahora, cuando sale bien, pero bien de verdad, el resultado puede ser increíble. Y una cosa que noto mucho es que muchas de las mejores adaptaciones de cómic al mundo audiovisual suelen ser animadas. A ver, por supuestísimo que hay grandísimas películas live action basadas en cómics. Ahí tienes Sin City, Logan, Capitán América Winter Soldier, Spider-Man 2... y básicamente todo lo que tenga escrito el nombre de James Gunn. Pero cuando lo llevas a la animación, donde todo es más expresivo, donde puedes colar onomatopeyas y recursos de las historietas y salirte con la tuya, y donde todo es dibujado y puede parecerse más al estilo del autor, siento que es donde puedes aspirar a estar más cerca de la esencia del relato original. Esto es un top 10 y el orden importa, pero más que una competición, prefiero verlo como una celebración de algunas de mis historias favoritas y de los grandísimos profesionales procedentes del mundo de la animación y el de la novela gráfica, sin los cuales nada de esto sería posible. Las reglas de esta lista son solo dos y bastante simples. Nada de manga y nada de superhéroes. Quiero dejar a todas esas pelis fuera, en primer lugar porque hace la lista más manejable, en segundo porque creo que dan para sus respectivos vídeos separados, y en tercer lugar, dentro del mundo del cómic, la mayoría de la atención siempre va para Marvel, DC y el cómic japonés. Por una vez al menos, me gustaría darle reconocimiento al resto de historias, como el cómic europeo, los autores independientes, el webcómic. Las historietas son un medio extensísimo para encerrarnos en las tres editoriales y géneros de siempre. No nos matará dejar esto de lado, aunque sea solo por esta vez. Con todo dicho, y sin mucho más que agregar, podemos dar paso al top 8, las mejores películas animadas basadas en cómics. Número 8. Es difícil de explicar esto porque no sé hasta qué punto estos personajes son conocidos en Latinoamérica. Pasa que en España tenemos un TVO llamado Mortadelo y Filemón, una parodia de las historias de detectives y agentes secretos que lleva dando vueltas desde los años 50. Tal como lo es Mafalda para los argentinos, en mi país ese cómic es prácticamente un tesoro nacional, uno de los pilares más sagrados de nuestra cultura y el nexo que une a incontables generaciones. Y como no podía ser de otra forma, se ha intentado adaptar las historias de Mortadelo a la gran pantalla múltiples veces. Los primeros intentos fueron a imagen real y... no. Si a día de hoy son consideradas películas de culto, es principalmente por lo raras que son, no por su calidad ni por ser una buena adaptación del material original. Sin embargo, el director de una de estas adaptaciones fallidas, Javier Fesser, se paró a pensar: los cómics de Mortadelo son demasiado cartoon para funcionar en live action, pero ¿qué pasaría si los intentamos adaptar como una película animada? Pues esto pasa, hijo mío, un banger es lo que pasa. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo es la adaptación que merecían y necesitaban tanto estos personajes como la memoria del gran Francisco Ibáñez, así como la totalidad del pueblo español. Admito que tarda un poco en arrancar, pero cuando coge carrerilla es una risa tras otra, y encima a nivel de comedia tiene un repertorio amplísimo, desde humor verbal hasta slapstick, pasando por sátira política, humor ambiental y por supuestísimo, el aquello. Hay un motivo por el cual el aquello se volvió un monumento en el mundillo del shitpost español. Y es que es un gag extremadamente bien hilado. El cómo lo establecen, le hacen build-up, crean expectación alrededor de él, y vuelve como una broma recurrente, hasta que finalmente podemos ver al bueno de Tronchamulas obrar su magia. Y no solo es graciosísimo y súper satisfactorio, sino que también, por cómo está montado, es un momento que se siente puro Ibáñez. Y eso es lo que hace tan buena esta película, ser
puro Ibáñez. Está hecha por fans de toda la vida y se nota, porque se tomará licencias, pero entiende cómo funciona el humor de los tebeos. Esa comedia lo suficientemente bruta para divertir a adultos, pero lo suficientemente family friendly para que los niños puedan verla. Ese maravilloso punto medio que tanto ha divertido al público de mi país a lo largo de décadas enteras. Francisco Ibáñez, desafortunadamente, se marchó de este mundo este mismo año, dejando tras de sí un país huérfano, pero eternamente agradecido por su obra y su legado. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo no solo está aquí por sus personajes delirantes, su atención al detalle o por cómo lleva la comedia con mano experta. Está aquí por ser uno de los mayores tributos que se le pueden hacer a la memoria de un mago del humor que por desgracia ya no está entre nosotros. Número 7. Quiero aprovechar este puesto para recomendar Hilda, una serie de Netflix que adapta los cómics de Luke Pearson. Sigue los pasos de la muchacha que da nombre a la misma serie, que tras mudarse de su casa en el campo a la ciudad de Trollberg, empieza a investigar los misterios de su región, así como a interactuar con innumerables criaturas fantásticas. Y dejadme deciros que es una preciosidad. Como serie de confort, Hilda es God tier. Te envuelve como una manta calentita y te sumerge en un mundo encantador, simpatiquísimo y que desborda imaginación por cada costado. El repertorio de criaturas de esta serie es súper original, cargado de conceptos muy creativos y de criaturas ya conocidas como brujas o elfos, pero reimaginadas y llevadas por caminos nunca antes vistos. Por ejemplo, la serie plantea a los elfos como unos seres pequeñitos que adoran la burocracia como si fuera una religión, y la única forma de poder verlos en primer lugar es aceptando los términos y condiciones. Y yo, pero tú has visto qué cosa más graciosa. La dirección de arte es la leche, cargada de encanto y personalidad. La estética es la leche, con una animación 2D cuidadísima y una de mis paletas de colores favoritas dentro de la ficción. Los personajes son la leche, todos muy simpáticos pero con su grado justo de profundidad. La intro también es la leche. Le echas unos chocapic y desayunas como un señor. Clásico instantáneo de la animación europea. Y el motivo por el que estoy hablando de esta serie es porque decidieron cerrar la segunda temporada con una película que adapta el que era el final de los cómics originales, Hilda y el Rey de la Montaña. He hablado tanto de la serie porque no puedo hablar de la peli sin destripar las 2 temporadas que vinieron antes. Aquí se terminan de atar la mayoría de cabos sueltos que había dejado la serie, se da un cierre bastante satisfactorio al conflicto planteado en la segunda temporada, y se da protagonismo a los que son quizá los seres más icónicos de la serie, que hasta ese momento habían permanecido en un segundo plano. Pero en realidad, lo que importa más que todo eso es que esta peli es esencialmente un capítulo más de Hilda, pero un poco más largo. Es comfy, es wholesome y a nivel técnico está mimada a un nivel insano. Este mes se celebra el 5º aniversario de Hilda. Netflix ya ha anunciado la 3ª temporada con estreno previsto para diciembre. Y desde aquí os digo, id a verla. Tanto las 2 primeras temporadas como la película son una cucada. No tendrá la épica de Avatar ni la escritura de personajes de She-Ra, pero a base de pura ternura, Hilda se ha colado de todos modos entre mis series animadas favoritas. Y ojalá recibiera más atención, porque es ese tipo de serie con la que me encantaría haberme criado. Grandísima película, grandísimas 2 temporadas, esperando con ansias la 3ª. Gracias Luke Pearson por existir. Número 6. Psiconautas es una de las historias más perturbadoras que he visto en mi vida. Todo en esta peli está cuidadosamente diseñado para incomodarte o romperte a su particular manera. El mundo decadente, la desesperación que destilan la historia y la ambientación, los personajes destrozados psicológicamente y los momentos genuinamente turbios y o asquerosos. Todo esto aderezado con numerosas críticas sociales y una estética sumamente carismática da pie a una de las grandes obras de la animación española. Esta fue la ópera prima de Alberto Vázquez. A lo mejor os suena el nombre, ya que el año pasado el tío hizo Unicorn Wars, una de las mejores películas de 2022 y que de hecho tuvo cierta repercusión en el terreno internacional. Pero ya aquí se dejaba claro su gusto por las historias retorcidas, donde las cosas casi nunca acaban bien, la narrativa marcada por los simbolismos constantes y el no contener los golpes cuando se trata de incomodar a la audiencia. Aunque también debo ser sincero, Psiconautas no termina de ser tan buena como su sucesora. Su principal problema es ser demasiado compleja. No es una broma cuando digo esto. Psiconautas es una historia con una cantidad descomunal de mensajes, temas, reflexiones y críticas.
quiere tocar todos los palos que puede y al final eso termina por afectar a la naturalidad del guión. Con 1 hora y 10 minutos de duración es la película más corta de la lista, y cuando quieres contar tanto en tan poco tiempo, o eres el dios de los guionistas u ocasionalmente vas a tener diálogos, personajes e interacciones que sirven a los mensajes primero y a la historia después. Unicorn Wars, por otro lado, era más concisa. Se cierra a unos pocos temas y construye su historia en torno a ellos, creando un relato profundo y mucho más orgánico en comparación. Pero quiero que entendáis esto. Ser ligeramente inferior a algo como Unicorn Wars sigue bastando y sobrando para hacer de Psiconautas una de las mejores películas animadas de la década pasada. ¿Y sabéis cuál es la mejor parte? Que está para verla gratis. Se puede ver en cualquier momento en el repositorio de Radio Televisión Española. Dejo enlace en la descripción. Es 1:10 y no cuesta literalmente nada ver esta maravilla. Por favor, echadle una ojeada. Número 5. El pequeño Nicolás es dentro de esta lista la peli que más se merece el título de Comic Book Movie. Porque si bien no se centra en adaptar el cómic, sí que es una película sobre los cómics. La dinámica de trabajo tras su concepción, el proceso creativo, las distintas versiones que toma una obra antes de salir a la luz, el cómo el autor toma influencias de su vida, su entorno y sus anhelos para construir estos universos, y el cómo, mucho tiempo tras la muerte de los creadores, sus personajes seguirán en el mundo como vestigio de un legado inmortal. Esta peli es una carta de amor al medio de la historieta, a la obra de Senpei Goscinny y al espíritu de las tiras originales del pequeño Nicolás, que son adaptadas en forma de segmentos, donde nos podemos sumergir en las mundanas aventuras de estos personajes. Y ¡ay, Dios mío, qué cosa más cookie! Ya hablé de esta peli en el top de mejores películas animadas del 2022. Suscribo completamente la opinión que dejé de ella allí. Y me atrevo a decir que si tuviera que hacer un top de lo mejor de la década actual, pues esta película entraría perfectamente. No busca la ambición o la grandeza, pero hay un corazón enorme puesto en esta película. Una ternura especial a la hora de tratar el mundo del tebeo y de representar las historias del pequeño Nicolás. Es adorable, es emotiva, tiene una animación de 3 pares de narices. Es el pequeño Nicolás, gente. Ya sabéis lo buena que es. Número 4. ¿Os acordáis de cuando a Steven Spielberg le dio por hacer una peli de animación? Se sacó de la manga la que seguramente sea la mejor película animada por captura de movimiento de la historia y no volvió a hacer nada más con eso? ¡Qué risa de día, hermano! Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, no es solo el peak de la técnica de motion capture, es quizá una de las piezas más infravaloradas dentro de la filmografía de uno de los cineastas más aclamados en la historia del cine. Visualmente, la peli es una absoluta burrada. Y no lo digo solo en el apartado tecnológico. Esta es aspirante directa al título de la película de aventuras mejor dirigida en la década del 2010, cargada de localizaciones hermosas y una fotografía excelente. Y no me hagáis hablar de las secuencias de acción. Fuera de la ejecución impecable, lo que más me gusta de estas escenas es lo creativas que son, cómo orbitan en torno a conceptos tan originales. Por ejemplo, tienes un duelo de espadas en el que hay un hilo de pólvora pensado para volar por los aires el barco en el que se encuentran los personajes, y la tensión se divide entre la propia pelea y el juego de ir apagando y encendiendo ese hilo de pólvora. Tienes también la persecución en Marruecos, con ese plano secuencia de más de 2 minutos en el que toda la atención se centra en el mapa del tesoro y el cómo este va pasando de mano en mano a un ritmo frenético. O al final de la película, donde hay lo que es esencialmente una pelea de mechas, pero en vez de robots gigantes es usando las grúas de un puerto. Tío, me encanta cómo la peli no le tiene miedo a implicarse con estas ideas por absurdas que suenen. Dentro de las actuaciones me gusta mucho cómo Daniel Craig, el mejor Bond y no está abierto a debate, por cierto, da vida al villano Sakharine. Es una interpretación bastante convincente, pero ¿a quién queremos engañar? Aquí la estrella es Andy Serkis, para muchos el rey absoluto de la actuación con captura de movimiento, y pienso que su papel como el Capitán Haddock es uno de sus roles más infravalorados. Divertido, carismático, melancólico, empieza como alivio cómico y termina volviéndose el alma de la historia. En cierto modo, El secreto del unicornio me recuerda a otra peli de animación.
Lupin III, El castillo de Cagliostro. Spielberg ha comentado en más de una ocasión su amor por la ópera prima de Hayao Miyazaki, y siempre he pensado que la utilizó de referente para crear esta película. También parte de una IP nostálgica, y también es una peli de aventuras con una factura técnica sólida como una piedra. Pero, y esto es muy importante, nunca se olvida de su lugar de origen, el cariño a los personajes, el tono y ese humor tan de cómic europeo ayudan a recordar que, en el fondo, esto sigue siendo una historia de Tintín. 2011 fue un año raro para Nickelodeon, porque así como quien no quiere la cosa, sacaron dos de las piezas más originales, atrevidas y sólidas de la animación estadounidense, para luego olvidarse del tema y volver a la programación habitual. Fue como ver una estrella fugaz, breve, efímero, pero innegablemente hermoso. Me alegra ver cómo se está formando un culto en torno a Rango. Ojalá que en el futuro la gente también empiece a recordar a El secreto del unicornio. Es trepidante, está refinada al extremo, los personajes son geniales, es un tributo a los cómics de Tintín y a las películas de aventuras de la vieja escuela. Hay una secuela confirmada para esta peli y con Peter Jackson nada menos a los mandos. Aún queda bastante para saber algo al respecto, pero si es tan buena como la primera, ya me muero de ganas por verla. Número 3. Mirad, a la hora de guionizar el vídeo he tenido muchas dudas sobre cómo enfocar este puesto. Spoilers para el top del año que saldrá en diciembre, pero como de aquí a 3 meses no salga una obra maestra absoluta, el puesto 1 como que va a ir para Nimona. Me encanta la peli, me encanta el cómic que adapta y me encanta básicamente cualquier cosa que involucre el nombre de M.D. Stevenson. Tío, te lo juro, en todo lo relacionado a construcción de personajes, Stevenson tiene un algo que solo puedo definir como magia negra. Pero claro, Nimona tiene garantizado un puesto alto en el top del año, por lo que no puedo soltar todo lo que tengo que decir de la peli aquí y luego repetir lo mismo en ese vídeo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Dejamos de lado a Nimona la peli. 10 de 10, me gustó más que Spider-Verse y no hay nada en este mundo más adorable que Ballister poniendo ojos de perro apaleado. Para más información, esperad a diciembre, porque aprovechando la temática del top, me gustaría hablar de Nimona como adaptación del cómic de Stevenson. Veréis, adaptar una historia al cine, sea un libro, un cómic o un videojuego, es muy complicado. Sobre todo cuando ya de base es complicado definir qué hace a una buena adaptación. Hay muchos caminos que tomar. Cada persona a la que le preguntes te va a recomendar uno distinto, pero solo puedes elegir uno al final. Y en mi humilde opinión, al adaptar algo tienes que tener en cuenta dos prioridades. Primero, entender cuál es el núcleo de la historia. No es tanto seguir los sucesos del original palabra por palabra, sino entender qué define a esa obra, qué emociones busca transmitir, con qué tono quiere expresar sus ideas, qué es esencial para entender a los personajes. Una vez pillas todo esto, puedes tomarte las licencias creativas que quieras realmente, pues si consigues conservar ese núcleo intacto, el corazón y esencia de la obra original permanecerá impoluto. Por eso, entre otras tantas cosas, la película de Watchmen es comúnmente considerada una adaptación terrible del cómic de Alan Moore, porque si bien los sucesos ocurren más o menos de forma similar, Snyder no consigue entender a la obra ni a sus personajes, mostrando una versión aguada y romantizada de un relato que se escribió buscando literalmente lo contrario. Y segundo, aprovechar el lenguaje del cine para enriquecer la narrativa. Esto se explica mejor con un ejemplo, y una peli cojonuda para ello es El prisionero de Azkaban. Esa película es conocida dentro de su saga por dos cosas: ser la que más licencias se toma con respecto al libro de J.K. Rowling y al mismo tiempo ser fácilmente la mejor película de Harry Potter. Esto es porque Alfonso Cuarón se valió del lenguaje cinematográfico y de elementos como el color, la fotografía y los movimientos de cámara para comunicar aspectos de la trama y la psicología de los personajes sin decir una sola palabra. Cuarón le puede meter los cambios que quiera a la historia del libro porque entiende y respeta el core del discurso original. A través de las herramientas del cine consigue aportar y profundizar dicho discurso. Y así es como haces una de las mejores películas de fantasía de la década del 2000. Y todo esto lo digo porque pese a los cambios que le mete Nimona al cómic de Stevenson, sigue siendo una adaptación excelente. Porque primero entiende lo que define al webcómic, sabe quiénes son sus personajes, cuál es su filosofía, las dinámicas entre ellos,
qué papel ocupan en cada interacción. Tanto Nimona como Ballister y Ambrosius son distintos a sus versiones originales, pero al mismo tiempo lo que los hace tan buenos personajes sigue ahí sin haber cambiado un ápice. La historia toma caminos diferentes, pero los temas principales, el tono y la idea general son esencialmente los mismos. Y segundo, aun si no puedo profundizar mucho porque me lo estoy guardando para el próximo vídeo, en esta película hay también una atención al detalle y una preocupación en utilizar el lenguaje cinematográfico para expandir la historia. Y sí, vale, el último acto del cómic era más oscuro y trágico, y yo también lo echo de menos, pero no es como si el núcleo dramático de la historia pierda fuerza por eso. Y si ese cambio permite que esta obra y estos temas puedan llegar a más gente, pues oye, bienvenido sea. Perdonad porque haya divagado tanto y por no haber hablado mucho de la propia peli de Nimona. Me habría encantado, en serio, pero ya lo haré cuando llegue el momento. Mientras, decidme en los comentarios, ¿qué es para vosotros una buena adaptación? Creo que este tema puede dar pie a un debate interesante ahí abajo, pero por lo pronto, pasemos al siguiente puesto. Número 2. Arrugas no es solo mi película favorita de animación española, me parece también uno de los dramas mejor construidos en la historia del cine. No tiene miedo a la hora de tocar sus temas con absoluta honestidad. Habla de asuntos tan serios como la vejez, el abandono y el cómo la sociedad desecha a los ancianos como si fueran juguetes rotos. Trata también trastornos degenerativos, la demencia, el Parkinson, el Alzheimer. Nos muestra gente que una vez fue respetada y ahora es tratada de forma condescendiente como si nada de eso importara. Se habla de cómo se siente el notar que vas perdiendo facultades, sin prisa pero sin pausa. Cada vez puedes hacer menos cosas, tienes que abandonar tus aficiones y aquello que más querías. Tu familia te deja tirado, el mundo te deja tirado. Antes tenías una vida y ahora solo te queda un recuerdo. En cierto modo, Arrugas se plantea a sí misma como una película de género carcelario, y es un género que se adecúa perfectamente a la ambientación, a los mensajes de la historia y a su crítica social. Tal como una prisión, el asilo donde se ambienta la historia es un lugar para dejar a la gente de la que el mundo no quiere saber nada. Ya no sirven al sistema y por lo tanto ya no valen. Ni sus propias familias los ven como personas, sino como trastos que hay que apartar y que ya molestan. Objetos cuya vida se ve limitada a dormir, comer, medicación, gimnasia y esperar a que les llegue su turno de subir a la planta de arriba. Pero lo que termina de hacer que Arrugas funcione es que practica una idea importantísima, que los mejores dramas son los que también te hacen sonreír. Su historia es cruda, pero teñida por un velo de esperanza, de que aún con todo esto no se ha acabado, de que no debemos enfrentarnos a nuestros últimos años con un enfoque cínico e individualista. Aún hay tiempo de conectar con nuevas personas, de reencontrarse con viejas pasiones y de seguir luchando por encontrar la felicidad. Arrugas es, pese a toda su crudeza, un canto a la vida, una historia sobre cómo sigue habiendo una luz al final del túnel y de cómo podemos seguir hallando la dicha en nuestros últimos momentos, por oscuros que puedan parecer. Siempre la he guardado en un lugar especial de mi corazón, por su ejecución magistral, por sus personajes enternecedores y porque fue gracias a Arrugas que empecé a interesarme por las películas que se hacían en España, una de las mayores obras maestras de la animación y una absoluta joya de nuestro cine. Número 1. ¡Oh, wow! ¡Qué sorpresa! Persepolis es la número 1. No es como si fuera mi película favorita junto con Lilo y Stitch y alguna más. No es como si ya de base adaptara mi cómic favorito. No es tampoco como si esta película fuera discutiblemente la obra más aclamada y respetada de la animación europea. Y definitivamente no es como si la obra original fuera frecuentemente referenciada como uno de los mejores cómics de todos los tiempos, siendo común ponerlo en la liga de bestias como Sandman o Watchmen. ¡Para nada! Ok, me he quedado sin sarcasmo. Hablemos de por qué esta peli es demasiado buena. Al igual que Psiconautas, Persepolis quiere hablar de muchísimas cosas. Relata los acontecimientos ocurridos en Irán a finales del siglo XX. La caída del gobierno del Shah de Persia,
la revolución islámica, la toma del poder por parte del clero y los conflictos internos y externos que nacerían como consecuencia de todo esto. Busca también ser una historia de crítica contra el fundamentalismo islámico, el impacto que supuso para los hombres y sobre todo para las mujeres iraníes, de la pérdida de derechos y el cómo una sociedad renunció a la libertad para recobrar la tranquilidad tras tanto tiempo de conflicto. Hablando de conflicto, la guerra es otro tema central. No solo el imperialismo en Oriente Medio y el cómo las potencias occidentales orquestan matanzas para llenarse los bolsillos. La magia de Persépolis viene en el cómo muestra la guerra. Lo hace a pie de calle, como algo cotidiano y normalizado. Marjan está volviendo a su casa y de repente han cortado la calle porque ha impactado un misil contra la casa del vecino. La asistenta de la familia se queda devastada al enterarse de que a su hijo lo están adoctrinando en el colegio para ir al frente como carne de cañón. O también el cómo los nombres de las calles en Teherán pasan a provenir de soldados fallecidos en la guerra. Pero entonces Marjan se va a estudiar a Austria. Y tanto ahí como a su vuelta a Irán, la historia cambia para ser sobre la identidad cultural, sobre cómo esta mujer es rechazada allá donde va. En Europa la ven como una salvaje, mientras que en su propia tierra natal la ven como una pija occidentalizada, y al final no siente que pertenezca a ninguna parte, pasando por una durísima depresión y hasta un intento de quitarse la vida. Pero al final, tras recibir asistencia por parte de Dios y Karl Marx, Marjan acaba reconectando con su cultura, su familia y sus raíces, y aun sin dejar de repudiar el gobierno islámico, termina abrazando con orgullo quién es y de dónde proviene. Y aun con todo este caos montado, con temas tan complejos saltando de un lado a otro, esta película no solo consigue balancearlos sin ningún problema, sino que aparte de todo ello, configura una historia sobresaliente. Es divertida, es trágica, es emotiva, cuenta con una protagonista de psicología y desarrollo fascinante y un repertorio de secundarios que por siempre quedará en mi memoria. No quiero divagar demasiado con esta, porque Persépolis es de esas pelis que se merece un vídeo propio, y porque quiero que descubráis por vosotros mismos a esta obra de arte. Tanto la adaptación cinematográfica como la historia original se cuentan entre mis piezas favoritas de ficción, por sus capas de profundidad, por su falta de miedo al tocar cuestiones políticas tan delicadas y por cómo, pese a todo, consigue cimentar un relato tan poderoso sobre cómo la libertad siempre tiene un precio. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.